La historia del Tiranosaurio Rex. Explora la era del Tyrannosaurus Rex, el mayor depredador del Cretácico. Descubre la historia real detrás del mito, desde su anatomía única y estrategias de caza hasta los hallazgos fósiles que iluminan su existencia. A través de la ciencia, desentrañaremos los secretos del T-Rex, sumergiéndote en la verdadera magnificencia de este dinosaurio legendario. Únete a nosotros en este viaje al corazón del reino del T-Rex. Capítulo 1. Orígenes del rey. Hace aproximadamente 68 millones de años, durante el período Cretácico tardío, un coloso caminaba por lo que ahora conocemos como América del Norte. Este titán, el Tyrannosaurus Rex, más conocido como T-Rex, es posiblemente el depredador más icónico que la Tierra haya visto. Sin embargo, la majestuosidad y el terror que inspira este rey de los dinosaurios no surgieron de la noche a la mañana. Sus orígenes se remontan a ancestros mucho más modestos, pequeños terópodos que habitaban la Tierra mucho antes de que el T-Rex dominara sus vastos reinos. Los ancestros del T-Rex evolucionaron durante millones de años, adaptándose y cambiando en respuesta a las fluctuaciones en su medio ambiente y a la disponibilidad de presas. Estos cambios se evidencian en las fosas ricas en fósiles que nos cuentan la historia de una evolución marcada por la supervivencia del más apto. A medida que el clima del período Cretácico fluctuaba, creando vastos desiertos, exuberantes selvas y mares poco profundos, estos dinosaurios se enfrentaron a nuevos desafíos que modelaron su desarrollo físico y comportamental. El T-Rex, con sus características físicas impresionantes, es el resultado de una evolución que favoreció el tamaño, la fuerza y una mandíbula capaz de infligir daño mortal. Los investigadores han rastreado su linaje a través de diversas especies de terópodos, notando incrementos graduales en el tamaño y la especialización de sus herramientas de caza a lo largo de millones de años. Este gigante no apareció de repente, fue el producto de una larga historia de adaptación y supervivencia. Las condiciones ambientales del período Cretácico jugaron un papel crucial en la evolución del T-Rex. Los cambios climáticos y geológicos, así como las fluctuaciones en la disponibilidad de presas, crearon un entorno donde solo los más fuertes y adaptativos podían prosperar. En este crisol de la naturaleza, el T-Rex emergió como un depredador insuperable, adaptándose perfectamente a las demandas de su tiempo y lugar en la historia de la Tierra. Su ascendencia, un testimonio de la implacable marcha de la evolución, nos recuerda que incluso los reyes más poderosos tienen orígenes humildes. Capítulo 2. Anatomía de un predador. El Tyrannosaurus Rex, el depredador definitivo de su era, poseía una anatomía que lo convertía en una máquina de cazar implacable y eficiente. La pieza central de su diseño predatorio era su cráneo, una fortaleza de hueso equipada con mandíbulas poderosas capaces de ejercer una fuerza de mordida estimada en alrededor de 8.000 libras por pulgada cuadrada, la más poderosa de cualquier dinosaurio conocido. Sus dientes, grandes y en forma de sierra, podían desgarrar la carne con facilidad, incluso perforando huesos para acceder a la nutritiva médula. Esta combinación mortífera de fuerza y precisión permitía al T-Rex alimentarse de presas de cualquier tamaño, desde pequeños dinosaurios hasta gigantes como el Triceratops. Además de sus impresionantes mandíbulas, el T-Rex tenía otras características físicas que lo distinguían como cazador. A pesar de las burlas populares sobre sus brazos pequeños, estos miembros eran fuertes y musculosos, posiblemente usados para sujetar presas o ayudarse a levantarse del suelo. Sin embargo, era su sentido del olfato excepcionalmente desarrollado, lo que realmente lo establecía como un rastreador de presas sin igual. Los estudios de su cavidad craneal sugieren que el T-Rex podía detectar olores a grandes distancias, lo que le permitía localizar carroñas o acechar a presas vivas eficientemente. La estructura ósea del T-Rex también merece atención. Sus piernas robustas y poderosas estaban diseñadas para soportar su inmenso peso,
permitiéndole moverse rápidamente en cortos estallidos de velocidad para emboscar a sus presas. Los huesos de sus piernas, densos y macizos, indican que este depredador podía alcanzar velocidades de hasta 17 millas por hora, desmintiendo la noción de que era un gigante lento y torpe. La anatomía del T-Rex revela una criatura perfectamente adaptada a su rol de superpredador. Cada aspecto de su diseño físico, desde sus temibles mandíbulas hasta sus potentes piernas, lo configuraba para dominar el ecosistema del Cretácico. Este conjunto de características anatómicas no solo lo convertía en un cazador formidable, sino también en una de las criaturas más temidas y respetadas de su tiempo. La mera presencia de un T-Rex en su hábitat natural era un testimonio vivo de la evolución en su forma más implacable y magnífica. Capítulo 3. El cazador y su presa. En el mundo prehistórico del Cretácico, el Tyrannosaurus Rex reinaba supremo, un testimonio de la adaptación evolutiva al nicho de superpredador. Sus estrategias de caza y la relación con sus presas eran complejas, reflejo de un equilibrio delicado en el ecosistema de aquel entonces. El T-Rex, gracias a su tamaño colosal y su mandíbula capaz de triturar huesos, no tenía rival en términos de pura fuerza bruta. Sin embargo, su éxito como depredador no residía solo en su fuerza, sino también en su inteligencia y sus métodos de caza, que eran sofisticados y variados. Los paleontólogos han podido deducir, a través del estudio de las marcas de mordidas en fósiles de presas y las propias lesiones de los T-Rex, que estos gigantes no solo se alimentaban de cadáveres, sino que también emboscaban a sus presas. Su probable estrategia de caza incluía el acecho, aprovechando la cobertura del denso follaje para sorprender a su presa, y luego un ataque rápido y fulminante. La evidencia sugiere que el T-Rex era capaz de realizar estallidos cortos de velocidad, lo que le permitía cerrar rápidamente la distancia con su presa antes de que ésta pudiera reaccionar. La dieta del T-Rex era variada, incluyendo a drosáuridos, ceratópsidos y posiblemente incluso otros terópodos. Esta diversidad en su dieta indica una gran adaptabilidad, permitiéndole dominar la cadena alimenticia. Los científicos también han especulado sobre la posibilidad de que el T-Rex cazara en grupos, similar a los comportamientos de caza cooperativa vistos en algunos depredadores modernos. Aunque esta teoría es objeto de debate, la presencia de múltiples individuos en ciertos yacimientos fósiles sugiere que, al menos ocasionalmente, podrían haber interactuado socialmente o colaborado en la caza. La relación depredador-presa del T-Rex con otros dinosaurios de su época era dinámica y compleja. Estos enfrentamientos no solo eran cruciales para la supervivencia del T-Rex, sino que también desempeñaban un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Las presas desarrollaron diversas estrategias de defensa, desde cuernos y escudos óseos hasta comportamientos gregarios, para protegerse de estos poderosos cazadores. Esta coevolución entre el T-Rex y sus presas es un fascinante estudio de la adaptación y la supervivencia, mostrando cómo incluso los más poderosos depredadores deben adaptarse constantemente para mantener su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Capítulo 4. Territorio y comportamiento social. La naturaleza del comportamiento social y territorial del Tyrannosaurus Rex ha sido objeto de intensos debates entre paleontólogos durante décadas. Aunque es tentador imaginar a estos gigantes como solitarios depredadores vagando en busca de presas, evidencias recientes sugieren un panorama más complejo, posiblemente indicando formas de comportamiento social que desafían nuestra percepción del T-Rex como una criatura solamente solitaria. Los estudios de yacimientos fósiles donde se han encontrado múltiples individuos de T-Rex juntos han abierto la puerta a la especulación sobre la posibilidad de que estos animales tuvieran algún grado de estructura social. Por ejemplo, la formación de Hell Creek en Estados Unidos ha producido varios sitios con acumulaciones de huesos de T-Rex que podrían indicar comportamientos gregarios, tal vez en la caza o en la crianza de sus jóvenes. Sin embargo, interpretar estos hallazgos es complejo,
ya que también podrían ser simplemente el resultado de individuos atraídos a una fuente común de alimento o agua. El territorio de un T-Rex, basado en las necesidades de un depredador de su tamaño, habría sido vasto para garantizar un suministro adecuado de presas. El análisis de las distribuciones geográficas de sus fósiles sugiere que el T-Rex podría haber tenido áreas de caza preferidas, posiblemente marcadas por abundantes fuentes de agua y ricas en diversidad de presas. La competencia entre los T-Rex por estos territorios de caza premium podría haber sido feroz, dando lugar a encuentros agresivos que, a veces, dejaban marcas de mordeduras en los huesos de los rivales, tal como se ha observado en algunos fósiles. Mientras la imagen de un T-Rex solitario no se descarta por completo, las investigaciones actuales abren la posibilidad de que estos dinosaurios experimentaran interacciones sociales más complejas de lo que se creía anteriormente. Estas podrían haber incluido la formación de grupos temporales para cazar o defender recursos valiosos, y quizás incluso algún nivel de cuidado parental o juvenil en grupos familiares. Este potencial comportamiento social destaca la complejidad y diversidad en las estrategias de supervivencia de los dinosaurios, sugiriendo que incluso los más temibles depredadores podrían haber dependido de la cooperación, al menos en ciertos aspectos de su vida. La idea de que el T-Rex pudiera haber tenido comportamientos sociales complejos cambia nuestra percepción de estos animales, no solo como máquinas de matar, sino como seres vivos que interactuaban entre sí y con su entorno de maneras que solo estamos comenzando a entender. Estas revelaciones nos ofrecen una ventana fascinante hacia la vida de uno de los más icónicos dinosaurios, proporcionando una visión más matizada de su existencia más allá del mito del solitario depredador. Capítulo 5. Enfrentando a los gigantes. El Tyrannosaurus Rex, conocido por ser uno de los depredadores terrestres más grandes de todos los tiempos, no habitaba el Cretácico tardío en aislamiento. Compartía su mundo con una diversa gama de gigantes, desde herbívoros masivos hasta otros temibles carnívoros. Estas interacciones entre especies, ya sea en el contexto de la competencia por el alimento o en feroces enfrentamientos por la supervivencia, revelan un ecosistema dinámico y complejo, donde el T-Rex tenía tanto rivales como oportunidades. Los enfrentamientos con otros grandes dinosaurios podrían haber sido comunes en la vida del T-Rex, especialmente con herbívoros gigantes como el Triceratops y el Ankylosaurus, cuyas poderosas defensas evolucionaron como respuestas directas a la amenaza de los grandes depredadores. Estos herbívoros no eran presas fáciles. El Triceratops, con sus afilados cuernos y robusta gola, y el Ankylosaurus, armado con un mazo óseo en la cola, podrían infligir heridas mortales. Sin embargo, el T-Rex, con su inteligencia y fuerza, probablemente desarrolló estrategias específicas para cazar a estas formidables presas, aprovechando su agilidad y potente mordida para atacar los puntos débiles de sus defensas. La competencia con otros depredadores, como los más pequeños, pero ágiles terópodos, también era una realidad. Aunque el T-Rex era el depredador dominante, es posible que enfrentara competencia por las presas y los territorios de caza. Esta competencia podría haber llevado a enfrentamientos directos, o más probablemente, a una división de nichos ecológicos, donde diferentes especies de depredadores se especializaban en diferentes tipos de presas o técnicas de caza, reduciendo la competencia directa. El ecosistema del Cretácico ofrecía una compleja red de interacciones entre especies, donde el T-Rex necesitaba no solo cazar, sino también competir y coexistir con otros grandes dinosaurios. Estas interacciones eran esenciales para mantener el equilibrio del ecosistema, con cada especie jugando un papel crucial en la cadena alimenticia. A través de esta dinámica de competencia y predación, el T-Rex y otros grandes dinosaurios contribuyeron a la evolución de diversas adaptaciones, desde estrategias defensivas hasta comportamientos de caza, que definieron la vida y la muerte en el Cretácico tardío. La existencia del T-Rex dentro de este complejo tejido de vida subraya la interconexión de todas las especies en su ecosistema.
Lejos de ser el tirano solitario, el T-Rex era parte de una comunidad vibrante y dinámica, donde cada encuentro con otros gigantes era una oportunidad para demostrar su supremacía o enfrentarse a los desafíos impuestos por los competidores y las presas igualmente adaptadas a su mundo. Capítulo 6. Crecimiento y desarrollo. El ciclo de vida del Tyrannosaurus Rex, desde su eclosión hasta alcanzar la madurez, es un fascinante viaje de crecimiento y adaptación, marcando el paso de una cría vulnerable a uno de los depredadores más formidables de la Tierra. Este proceso de desarrollo no solo refleja la capacidad del T-Rex para sobrevivir en un mundo prehistórico despiadado, sino que también ofrece una ventana hacia la comprensión de su biología y comportamiento. El inicio de la vida del T-Rex comenzaba en un nido, probablemente construido por la madre, donde las crías eclosionaban de huevos relativamente grandes. Estas crías, aunque pequeñas en comparación con un adulto plenamente desarrollado, eran probablemente muy activas y necesitaban alimentarse con frecuencia para sostener su rápido crecimiento. La evidencia fósil sugiere que los jóvenes T-Rex crecían a una tasa impresionante, ganando cientos de kilogramos por año, una necesidad para alcanzar su tamaño adulto en una década o menos. Este rápido crecimiento requería una dieta rica en nutrientes, lo que implicaba que incluso en sus primeros años, los jóvenes T-Rex ya participaban activamente en la caza de pequeñas presas o carroña. A medida que crecían, los cambios en su anatomía indican adaptaciones para la caza de presas más grandes y la competencia con otros depredadores. Sus extremidades se volvían más robustas y poderosas, adecuadas para soportar su creciente masa corporal, y sus dientes se desarrollaban hasta convertirse en las temibles armas capaces de desgarrar a las presas más resistentes. Este periodo de transición de juvenil a adulto era crítico, marcado por un aumento en la competencia por los recursos y la necesidad de evitar a los depredadores más grandes, incluidos otros T-Rex. Los hallazgos recientes también sugieren que el T-Rex experimentaba cambios significativos en su morfología a lo largo de su vida, no solo en tamaño sino también en la forma de su cráneo y dientes, lo que indicaría un cambio en sus hábitos alimenticios y estrategias de caza a medida que maduraba. Estos cambios subrayan la capacidad del T-Rex para adaptarse a su entorno y a las disponibilidades de presas a lo largo de su vida. Entender el crecimiento y desarrollo del T-Rex no solo nos proporciona información sobre la biología de este increíble dinosaurio, sino que también nos ayuda a comprender las estrategias de supervivencia que le permitieron florecer como el depredador dominante de su tiempo. La historia de su vida, desde una pequeña cría hasta el rey de los dinosaurios, es un testimonio del proceso evolutivo y del implacable impulso de supervivencia que caracterizó a todos los seres vivos del Cretácico. Capítulo 7. Huellas en el tiempo. La historia del Tyrannosaurus Rex, tal como la conocemos hoy, ha sido reconstruida meticulosamente a través de los descubrimientos de sus fósiles, que han proporcionado una ventana invaluable hacia el pasado prehistórico. Estos hallazgos no solo han revelado detalles sobre la anatomía, el comportamiento y el entorno del T-Rex, sino que también han transformado nuestra comprensión de este icónico dinosaurio a lo largo de los años. Los primeros fósiles de T-Rex fueron descubiertos a principios del siglo XX, y desde entonces, cada nuevo descubrimiento ha agregado capas a la rica historia de este depredador. Uno de los yacimientos más significativos es el esqueleto casi completo apodado Sioux, descubierto en Dakota del Sur en 1990. Con más del 90% de sus huesos recuperados, Sioux ofrece uno de los vistazos más completos a la estructura física del T-Rex, permitiendo a los científicos llevar a cabo análisis detallados de su anatomía y potencial de crecimiento. Además de los esqueletos, los paleontólogos han encontrado huellas de pisadas y marcas de dientes en huesos de otras especies, proporcionando evidencia directa de la interacción del T-Rex con su entorno y con otras criaturas. Estos hallazgos han sido cruciales para entender su comportamiento predatorio, su dieta y sus métodos de caza.
Los descubrimientos fósiles del T-Rex no solo se limitan a América del Norte. Aunque es allí donde se han encontrado la mayoría de los especímenes, investigaciones recientes han sugerido que sus parientes cercanos habitaron otras partes del mundo, lo que indica una distribución más amplia de lo que se creía anteriormente. Esta perspectiva global enriquece nuestra comprensión de la diversidad y adaptabilidad de los tiranosáuridos en general. La paleontología, mediante el estudio de estos fósiles, ha desempeñado un papel fundamental en desentrañar la historia del T-Rex. Cada descubrimiento fósil añade una pieza al rompecabezas, permitiéndonos reconstruir no solo la vida de estos magníficos animales, sino también el mundo en el que vivieron. Los fósiles del T-Rex son, en esencia, huellas en el tiempo, marcando los capítulos de una historia que se extiende millones de años atrás, y que continúa inspirando tanto a científicos como al público en general con cada nuevo descubrimiento. Capítulo 8. El T-Rex en la cultura popular. El Tyrannosaurus Rex no solo es una leyenda del mundo prehistórico, sino también una estrella indiscutible de la cultura popular. Desde su descubrimiento, ha capturado la imaginación de personas de todas las edades, convirtiéndose en un símbolo icónico de poder y prehistoria. Su representación en libros, películas, programas de televisión y otros medios ha jugado un papel crucial en la forma en que el público percibe a los dinosaurios, moldeando la cultura popular y la ciencia de la paleontología. En el cine, el T-Rex ha sido protagonista de numerosas películas, siendo quizás su papel más memorable el de la franquicia Jurassic Park. Steven Spielberg transformó al T-Rex en el epítome del terror prehistórico, un gigante que despierta tanto miedo como asombro. Estas representaciones han inmortalizado al T-Rex como un monstruo formidable, aunque a menudo han tomado licencias creativas que difieren de las interpretaciones científicas actuales de su comportamiento y anatomía. En la literatura, el T-Rex ha aparecido en una variedad de roles, desde el antagonista temible en novelas de aventuras hasta un objeto de fascinación científica en trabajos de ficción especulativa y ensayos paleontológicos. Estas representaciones han ayudado a popularizar la ciencia de la paleontología, atrayendo a generaciones de lectores hacia el estudio de los dinosaurios y la historia de la Tierra. Museos de todo el mundo han contribuido significativamente a la popularidad del T-Rex, con esqueletos montados que dominan las salas de exposiciones y atraen a millones de visitantes cada año. Estas exhibiciones no solo educan al público sobre la biología y el comportamiento del T-Rex, sino que también destacan los avances en técnicas de excavación y reconstrucción fósil. La imagen del T-Rex en la cultura popular también ha influido en la educación, sirviendo como un punto de entrada para discusiones sobre la evolución, la extinción y la paleontología. A través de su omnipresencia en los medios y las exposiciones, el T-Rex ha inspirado a innumerables personas a aprender más sobre el mundo natural, demostrando que incluso en la muerte, este rey de los tiranosaurios continúa gobernando la imaginación humana. La fascinación por el T-Rex en la cultura popular refleja nuestra admiración por lo desconocido y nuestro deseo de conectar con el pasado de nuestro planeta. A través de estas representaciones, el T-Rex trasciende su existencia prehistórica para convertirse en un símbolo perdurable de la curiosidad humana y el deseo de explorar los misterios de la naturaleza. Capítulo 9. Extinción y legado. El final del reinado del Tyrannosaurus Rex, al igual que el de todos los dinosaurios no avianos, se selló hace aproximadamente 66 millones de años con el evento de extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, KPG. Este cataclismo, marcado por el impacto de un asteroide gigante en lo que hoy es la península de Yucatán, México, desencadenó una serie de eventos ambientales devastadores que remodelaron drásticamente la vida en la Tierra. La extinción del T-Rex y de muchos otros dinosaurios dejó vacíos ecológicos que serían llenados por los sobrevivientes, dando paso a la era de los mamíferos y, eventualmente, al dominio humano del planeta.
La desaparición del T-Rex y sus contemporáneos marcó un punto de inflexión en la historia de la vida en la Tierra, cerrando el capítulo Mesozoico y abriendo el Cenozoico, un tiempo que vería el surgimiento y la evolución de muchas formas de vida modernas. Aunque la extinción del T-Rex fue un evento trágico en el sentido ecológico, también es un recordatorio de la naturaleza transitoria de la vida y de cómo los eventos catastróficos pueden dar forma al curso de la evolución. El legado del T-Rex, sin embargo, va más allá de su extinción. A través de los fósiles que ha dejado atrás, los científicos han podido reconstruir no solo su apariencia y comportamiento, sino también entender mejor el mundo en el que vivió. Estos descubrimientos han enriquecido nuestro conocimiento de la paleontología y han ayudado a formar una conexión tangible con el pasado profundo de nuestro planeta. Además, el T-Rex continúa siendo un ícono cultural y científico, un símbolo de poder, misterio y evolución. Su popularidad entre personas de todas las edades y culturas habla de su impacto duradero en nuestra imaginación colectiva. Como uno de los dinosaurios más reconocidos y estudiados, el T-Rex sirve como embajador del mundo prehistórico, inspirando a las futuras generaciones a explorar y preservar el rico patrimonio natural de la Tierra. La historia del T-Rex, desde su dominio en el Cretácico hasta su eventual extinción, es un poderoso recordatorio de la impermanencia en el mundo natural y de cómo incluso los más grandes entre nosotros están sujetos a las fuerzas implacables de la evolución y el cambio. En la memoria colectiva de la humanidad, el T-Rex perdura no solo como el rey de los dinosaurios, sino también como un emblema de nuestra eterna fascinación por descubrir y entender los misterios de la vida en la Tierra. Capítulo 10. La ciencia detrás del mito. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la figura del Tyrannosaurus Rex continúa siendo un foco de fascinación no solo para el público en general, sino también para la comunidad científica. La imagen que se ha construido alrededor del T-Rex, alimentada por representaciones en la cultura popular y descubrimientos paleontológicos, se entrelaza con mitos y realidades. Sin embargo, la ciencia moderna, armada con tecnologías avanzadas y metodologías de investigación innovadoras, se esfuerza por separar estos elementos y acercarnos a una comprensión más precisa de este antiguo gigante. Las técnicas modernas de análisis, como la tomografía computarizada, la espectroscopía y el modelado 3D, han revolucionado nuestra capacidad para examinar los fósiles del T-Rex a un nivel de detalle sin precedentes. Estos métodos no invasivos permiten a los científicos visualizar la estructura interna de los huesos, los patrones de crecimiento y las posibles patologías sin dañar los valiosos fósiles. A través de estos análisis, hemos podido inferir aspectos de la fisiología del T-Rex, como su metabolismo y su capacidad de termorregulación, así como refinar nuestras estimaciones sobre su velocidad y estilo de caza. Además, el estudio del microambiente fósil y el contexto geológico en el que se encuentran los restos del T-Rex proporcionan información crucial sobre el ecosistema del Cretácico tardío. Estos datos ayudan a los científicos a reconstruir el clima, la flora y la fauna de la época, ofreciendo un panorama más completo de la vida y los desafíos que enfrentaba el T-Rex. Sin embargo, quizás uno de los avances más emocionantes en la paleontología de los últimos años ha sido el descubrimiento de tejidos blandos preservados y proteínas en algunos fósiles de dinosaurios, incluidos los del T-Rex. Aunque aún estamos lejos de poder extraer ADN viable para revivir a estos majestuosos animales al estilo de Jurassic Park, estos hallazgos abren nuevas vías para entender su biología a un nivel molecular, ofreciendo pistas sobre su relación con las aves modernas y su lugar en el árbol evolutivo. La ciencia detrás del mito del T-Rex nos recuerda que, lejos de ser una criatura estática y conocida por completo, este dinosaurio sigue siendo un sujeto de estudio vibrante y en evolución. Con cada descubrimiento, ajustamos y ampliamos nuestro entendimiento, acercándonos paso a paso a la verdadera naturaleza de este antiguo rey. La historia del T-Rex, lejos de haber sido escrita por completo,
continúa desarrollándose, prometiendo nuevas revelaciones y maravillas conforme la ciencia avanza en su eterno diálogo con el pasado.